Hola, hola, mis queridos nacioneros. Qué momento hermoso vivimos, ¿eh? Y de familia, porque conocer a Stefano fue un placer, pero también saber que es una familia nacionera, sus abuelos, su papá acompañándolo, todos sus sueños. Bueno, la verdad que es un momento de esos que nos regala la posibilidad de estar compartiendo con ustedes la realidad. Yo siempre digo que las noticias son las cosas que nos pasan y a veces son las esperanzas que nos generan nuestros niños como Stefano y como tantos otros, ¿no? Pero con sus ilusiones y en este caso con una historia totalmente única. Nos dejó a todos embobados, ¿eh? Hubiéramos quedado escuchándolo un rato más. Tengo una noticia urgente. Acaba de terminar la votación de las autoridades de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y acaba de terminar de cambiar un ciclo porque la izquierda o el progresismo dejó de tener la conducción. Una muy mala noticia para Cristina Kirchner, una muy mala noticia para Lula da Silva, una muy buena noticia para Marco Rubio, el secretario de Estado de los Estados Unidos. Rosa María Payá, hija de Oswaldo Payá, el máximo opositor al régimen cubano, asesinado por la dictadura cubana hace unos años. A esta hora, esta noticia realmente genera un sismo político en la isla. Es un golpe para el régimen, interpretan algunos. Hicieron una campaña enorme, sobre todo en el Caribe, y no lo lograron. Cambió la conducción de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esto es una noticia que probablemente no tiene una lectura local, pero sí de nivel regional muy importante. Permítanme buscar lo que acaba de decir el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio. Felicitaciones a Rosa María Payá, cuya voz e incansable defensa de la libertad y la democracia y los derechos humanos en nuestra región es necesaria más que nunca. Esto cambia el eje en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que deja de estar dominada por la izquierda y sobre todo con la influencia de regímenes como Cuba y Venezuela. Esto está pasando ahora. Recordemos que a esa comisión buscaban acudir los abogados de Cristina Kirchner. Bueno, ahora directamente en cuanto a esta nueva conducción, me parece que decaen también las esperanzas de plantear una posibilidad o idea de lawfare. Amigos, esto es para empezar. No sé si tiene alguna repercusión en la mesa sobre esto. Inmediata no, después lo analizamos. Perfecto. Miren, el primer escándalo del día, porque todavía estoy realmente sorprendida, es que luego de revelar ayer en nuestro programa, aquí en Siempre Más, en La Nación Más, la flagrante violación del reglamento en el Senado bonaerense, cuando eligieron, trampeando las reglas, le dieron media sanción a la reelección indefinida de senadores, diputados, consejeros, concejales. La primera de las situaciones que escandaliza es que no pasó nada. O sea, no se dan por enterados. Yo ahí decía, ¿dónde están los otros miembros del Senado, los que no votaron a favor de esta iniciativa? La verdad que me parecía escandaloso que nadie esté haciendo una presentación o que ese mismo día no hayan frenado la sesión para evitar que pasara algo como lo que pasó. Logré que me contestara el jefe del bloque del PRO. El PRO hizo en ese momento un comunicado y me dijo que habían hecho una presentación a la Secretaría Legislativa, pero claro, todo suena a poco. Esto me decía el senador Cristian Gribaudo. Claro, en el momento que se pide la votación nominal, ellos interpretan que esa es la segunda vez que se vota. Nosotros con la Secretaría Legislativa, con nuestro secretario legislativo, estamos obviamente presentando la aclaración a la Secretaría Legislativa de Cámara
de que esa es la segunda votación o no. Miren, ¿qué quieren que les diga? ¿Escucharon a alguien denunciando? ¿Escucharon sobre una presentación judicial? ¿Escucharon a alguien proponiendo una nueva sesión para tratar esto? ¿Qué hubiera pasado si no lo descubría Camila Dolavllan ayer? ¿Qué hubiera pasado si no se los contábamos acá? Si nosotros no empezábamos a mover este tema. ¿Esto qué quiere decir? Planteaba bien ayer Camila, ignorancia o complicidad. Lo dejaron pasar. Si pasa, pasa. Si sigue, sigue. Pero no termina la cuestión aquí. Este domingo votan los formoseños. En elecciones que ustedes ya saben van a buscar reformar la Constitución para tratar de esquivar una orden que dio la Corte Suprema, que es que se terminen las reelecciones indefinidas porque simplemente son inconstitucionales. El otro día tuve una charla con el constitucionalista Félix Lonigro y el doctor Lonigro me dijo algo muy fuerte. Me dijo, mira Cristina, Formosa está secuestrada. Pero me dejó una frase que yo les quiero compartir para mostrarles algo después. Y te pido, Camila, que estés lista para lo que sigue, que es otro escándalo. Les dije que empezábamos con un escándalo, ahora tenemos el otro. El doctor Félix Lonigro me dijo, los gobernantes que se eternizan en el poder secuestran a sus gobernados con un vínculo de dependencia que los condiciona a la hora de votar. Hasta acá les puede parecer teoría. Yo nunca me imaginé que 2 días después esta frase, condicionan a la hora de votar con un vínculo de dependencia, esta frase iba a tener un hecho literal para contar y mostrar en video. Escándalo en Formosa. Adelante con otro hallazgo, Camila Dolavllan. Lo que se está viviendo en estos días, Cris, es realmente tan lamentablemente conocido como preocupante. Te voy a presentar este video en el que vamos a ver a un intendente magistralmente coordinando un operativo para repartir bolsas por votos. ¿Te suena desconocido? Probablemente no. Pero con esta era, todo lo que ya se hace décadas, no solamente en Formosa, en otros lugares de la Argentina también, ahora lo vemos crudo. Un intendente, en este caso el del Colorado, que está hace 20 años en el poder, coordinando el operativo para el domingo. ¿Para qué? Para entregar bolsones por voluntades. Mira, ahí tenemos el video. Bueno, el domingo, cuando se van a votar, es una bolsa por voto. Y el otro que tenemos que aclarar, Horacio y todo, es que le damos un papelito para que vaya a retirar la mercadería después de la empresa. Guarda que ese, si queda con el voto, nos anula el voto. 2 cosas le vamos a pedir nosotros allá. El comprobante que votó y el troquel para darle la mercadería. Le entregamos ese y le agujereamos el... ¿Estamos? Bueno, vamos. No sé, Camila, cuál es tu sensación. Déjame por lo menos compartirte una sensación, porque te genera un nudo en el estómago ver eso. No parece un intendente, parece un capataz, ¿no? Parece un capataz que no está ante ciudadanos, sino que está ante personas a las que tiene atadas por la necesidad de recibir comida, de recibir alimento, y que los condiciona, ¿no? Por momentos, cuando uno piensa en este condicionamiento, ya ni siquiera puedes decir capataz. Es como un carcelero, ¿no? Que te da esto para que vos le des lo otro y se queda con el troquel para tener la prueba de que vos obedeciste. O sea, está violentando y profanando el acto de la libre elección de los ciudadanos de Formosa. Es un escándalo, Camila. Comparto totalmente tu visión sobre el carcelero, porque este nivel de impunidad durante años por la oscuridad, ¿no? De una provincia que ha cerrado sus puertas a la prensa en oportunidades, donde... vos sabés que cuando estuve en Formosa la última vez le pregunté a algunas personas con las que me juntaba, caminé la provincia, y cuando hablaba con personas les consultaba si creían que cuando iban a votar su voto era secreto. No hubo una que me conteste que sí. Mirá, eso que estábamos viendo recién. Ese video, Cris.
Ahí está la prueba. Exacto. Ese video me lo mandan de otro lugar de Formosa, en donde la comida se está repartiendo de forma anticipada. Por supuesto que no existe la veda electoral ni nada por el estilo, pero este clientelismo profundo, totalmente arraigado en el sistema político, en este caso de la provincia de Formosa, hace que se perpetúe en el poder hace casi 40 años. Y si se lograra aprobar esto, casi 50, llegará a casi 50. ¿Cuál sería la mecánica? Llevan en la bolsa de comida una por familia, una por familia. Una por voto, decía el señor. En este caso, pero después decía voto. una por familia que dejaba, Claro, ¿viste? en la previa. Entonces, ¿cuándo le entregan la comida? ¿Después de votar? En el video dice que la tienen que ir a buscar después de votar con el troquel. Esa es la logística. Tiene que tener garantizado. Esto muchas veces es cómo funciona, Cris, con lo que se llama el voto en cadena. ¿Cómo Claro. funciona esto? Boleta papel, sobre, así de simple. Funciona con una primera persona que tiene que ir a agarrar el sobre original. Digamos, igual está todo, no se preocupan mucho por los sobres, porque imagínate que las personas, los fiscales de mesa, los presidentes de mesa, son todos conocidos, ¿no? Pero para que se entienda, alguien busca el primer sobre, mete cualquier cosa dentro, es dependiente de que se meta cualquier cosa primero Sí. dentro de la urna, y luego tiene que salir con la boleta vacía. Entonces lo que va a hacer, esto generalmente lo hace el puntero, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer? Se la da al puntero afuera de la escuela, y el puntero va a meter la boleta correspondiente, ¿no? La boleta que le va a dar a la gente para que vote, que sabe que es la de su partido. Se la da a una persona, la persona entra con el sobre ya tiene la boleta, mete ese en la urna y tiene que salir con el sobre vacío. Y así se da el voto en cadena. Cuando la persona sale con el sobre vacío, te dan la comida. Así funciona en la Argentina, en el conurbano, en Formosa y en muchas otras provincias, lo que se llama el voto en cadena, que es uno de los típicos fraudes electorales. Yo sé que nos ven nuestros compatriotas de Formosa y que a veces la única esperanza que tiene es que nos acordemos de ellos porque se sienten atrapados. Ni hablar de la experiencia de la pandemia, que ustedes recordarán, veníamos viendo denuncias tras denuncias hasta que vimos verdaderas cárceles en la pandemia. Pero la prisión no terminó. En este caso es la prisión de la dependencia. A nuestros hermanos argentinos de Formosa, obviamente, los acompañamos en la oportunidad que tienen este domingo de cambiar la historia, pero los acompañamos también con la denuncia de lo que seguramente no pueden contar allá. Yo pensaba recién, cuando veía esa escena, que me parecía humillante, ¿no? Era humillante la escena, porque la condición es a cambio del sustento, ¿no? Entonces es totalmente humillante, totalmente asimétrica, desde la perspectiva en que se lo mire. Y esas personas se creen dueños de sus vidas, dueños de las vidas de sus hijos, y quizás fueron dueños de las vidas de sus padres, porque están dominando la provincia en la mitad de la vida institucional de Formosa. Yo quiero agregar algo. No crean que la va a sacar tan fácil Gildo Insfrán. Porque, a ver, aun si lograra los números mediante todas estas trampas para la reforma constitucional con el propósito que quiere, que es lograr otro mandato y luego otro mandato para volver a contar, ¿no? Para burlarse de la orden que le dio la Corte y decirle: pero mire, esta es una nueva constitución, ya prohibimos la reelección indefinida, pero empezamos a contar de nuevo y yo me sigo quedando en el poder. Podría pasar exactamente de la misma manera que pasó con Tucumán y con San Juan, donde la Corte pocos días antes de que se dieran las elecciones les dijo: señores, ustedes están trampeando el espíritu de lo que decidió esta Corte. Y yo quiero señalar concretamente lo que decía ese fallo, el fallo que tenía que ver con San Juan y con Tucumán, porque fue el fallo preparatorio de la Corte Suprema antes de decirle a Formosa que las reelecciones indefinidas eran inconstitucionales. Y quiero que me sigan, porque es muy grave lo que van a leer. La reelección para sucesivos mandatos de una persona conlleva el riesgo de que el pueblo deje de ser debidamente representado por sus elegidos y que el sistema de gobierno se asemeje más a una autocracia que a una democracia. ¿Saben lo que dice este fallo de la Corte? Para sintetizar lo que sigue.
Hoy Formosa es una autocracia. Hoy Formosa es una autocracia. Eso es lo que dice el fallo de la Corte con la descripción que hace cuando decidió exactamente sobre San Juan y Tucumán, que habían dado vuelta un par de cosas para que siguieran gobernando los mismos. Fíjense lo que contamos de la provincia de Buenos Aires. Ahí también, si sale la ley, podrían acudir a la justicia, porque la Corte ya dijo que esto es inconstitucional. A ver, yo pensaba mucho hoy en esto. En Argentina no empezamos a hablar ahora de las reelecciones indefinidas. Tiene mucha historia este tema. Y les diría más, hasta que en Argentina las provincias de Santa Cruz, Formosa y Catamarca no terminen con la reelección indefinida, vamos a hacer una república por hacer, en construcción, porque esas 3 provincias todavía tienen una condición que las hace estar afuera de la república. Tengo que destacar que en Catamarca el gobernador Jalil tiene un plan para reformar la Constitución para terminar con las reelecciones indefinidas, pero vamos a ver que no sea de las condiciones que está planteando Gildo Insfram. Ahora, quiero, porque esto les decía no es de ahora, pero para que ustedes vean la magnitud de lo que estamos hablando y cómo insisten con voracidad, como si fuéramos todos estúpidos. Ya hubo 2 presidentes que quisieron la reelección indefinida, que quisieron toquetear la Constitución para quedarse para siempre. Uno fue Carlos Menem. Miren, a tal punto que muchos dicen que si Carlos Menem no hubiera estado obsesionado con la reelección en su segunda presidencia, hubiera podido hacer las reformas de segunda generación que hubieran evitado que la convertibilidad colisionara. Porque el camino se dividía en 2 posibilidades, o empeñarlo todo en la reelección o hacer las reformas que podían de alguna manera poner la productividad que daba la ley de convertibilidad a la par del valor que tenía la moneda, ¿no? Me acuerdo que en esa época el dibujante Hermenegildo Sabat lo dibujaba a Menem con un sillón. Entonces Menem en todos los dibujos de Sabat iba con el sillón. El sillón es mío, mío, mío. A todas partes iba Menem con el sillón. Y ahí no terminó. Cristina Kirchner también quiso la reelección indefinida. Y es muy interesante la historia, nos enseña tantas cosas. A Cristina Kirchner, quien de alguna manera le termina cortando el sueño reeleccionista, fue ni más ni menos que Sergio Massa con el Frente Renovador, porque en ese momento se divide el peronismo en la provincia de Buenos Aires y no logran los números que les hubieran permitido la reelección. No solamente eso, hubo un grupo de senadores de la oposición peronista que firmaron un documento donde estaban los números que impedirían la mayoría especial que necesitaba una reforma de la Constitución. Pero existía hasta el proyecto, el borrador de cómo tenía que ser esa Constitución. Y obviamente los lineamientos eran bolivarianos. Yo se los voy a mostrar. Querían atenuar la propiedad privada, querían someter a la justicia bajo el Poder Ejecutivo, querían controlar a los medios, querían la reelección indefinida. Y todo esto, que no pudieron lograrlo mediante una reforma constitucional, excepto la reelección indefinida, todo lo iban a intentar después con reformas que tensarían el sistema republicano. Las expropiaciones como la que intentaron con Vicentino, las regulaciones expropiatorias o querer meterse con el campo, todo tenía que ver con esto, con la propiedad privada, el cepo, los impuestos confiscatorios, someter a la justicia la democratización de la justicia. ¿Qué fue sino intentar esto? Controlar a los medios, la ley de medios. Esto no lo pudieron lograr. Pero me acuerdo que lo verbalizó de una manera muy contundente la entonces diputada Diana Conti cuando pedía Cristina Eterna. Algunos sectores ultrakirchneristas, yo pertenezco a ellos, avisoramos a veces el deseo de hacer una reforma constitucional porque quisiéramos tener una Cristina eterna. Eterna. Hoy Cristina está presa por corrupción. Y yo digo ganó la República, no porque le haya ganado a Cristina Kirchner, sino porque le ganó a la impunidad, porque la otra condición de la República, ya lo dijimos 80 veces, es que haya división de poderes y que nadie esté por encima de la ley.
Entonces, bueno, todo esto, aunque personas como el ex juez Eugenio Zaffaroni digan cosas como esta. Esto se veía venir. Tenemos la condena de Amado Boudou por un delito del cual no tiene la característica que exige el tipo por el sujeto activo. Tenemos la prisión política de Milagro Sala. ¿Y de dónde viene esto? Bueno, no nos llamemos a engaño, por favor. Esto no es local, esto no es Mañeto, esto no es Milei, no. Esto es el lawfare de toda nuestra región. Cuando uno observa todo este hilo conductor de acontecimientos y ve que no viene de ahora, ve que se remonta al segundo presidente desde el regreso a la democracia y a todos los que en el medio intentaron lo mismo, sea Juan Mansur, sea Sergio Uñac, sea Carlos Rovira. Entonces, dos presidentes, Cristina, Menem, y ahora los varones del conurbano que quieren volver, los senadores con reelección indefinida, Gildo Insfrán que quiere ser eterno. ¿Saben qué pensaba hoy? Que podemos pensar estos casi 40 años desde el retorno de la democracia más, los podemos pensar a estos 40 años como los años en que empezamos a construir la República. Pienso que nuestra generación quizás es la que resistió todo este tiempo para que la República se mantuviera en pie. La que de alguna manera, con sus elecciones impidiendo que haya mayorías absolutas, con sus expresiones libres, con su apoyo a la democracia, porque nuestro país sigue siendo un país donde cuando uno hace encuestas, a pesar de las crisis tras crisis que hemos tenido y de que nuestra economía ha sufrido y ha dejado como una gran deuda pendiente el bienestar. Recordemos que hasta no hace mucho había una mitad del país sumida en la pobreza, que así empezó este gobierno su mandato. Con todo eso, sigue siendo un país que defiende la democracia como su sistema de vida, pero también somos probablemente la generación que ayudó con sus elecciones a construir la República, porque nadie terminó teniendo tanto poder como para lograr ser elegido para siempre. Y eso va a ser un día lo que vamos a legar a nuestra historia. Quizás no nos damos cuenta porque estamos haciendo el trabajo, pero cada vez que se le dice que no a alguien que cree que el poder le pertenece, estamos construyendo eso. Y es un trabajo mucho más lento que el de ir a votar una elección. Es un trabajo de generaciones, es un trabajo de décadas. ¿Y saben qué les quiero decir a nuestros hermanos de Formosa? Que este domingo tiene la oportunidad de ser parte de esta historia. ¿Se imaginan lo que le van a poder contar a sus hijos si les cuentan que los liberaron de sus secuestradores? Que esa provincia que hoy está nominalmente en el mapa de la Argentina, pero que está fuera de la República, logra salir de esas cadenas. Ojalá pueda ser. Hemos cruzado muchas fronteras y hay muchos que subestiman a la gente hasta que un día se enteran que aún el que necesita, que aún el que depende, que aún ese al que lo tienen condicionado, encuentra un resquicio de dignidad. Ojalá el domingo Formosa se haga escuchar y diga que no tiene dueños, que no tiene amos y señores. Diga que hay una chance para la República. Amigos, le voy a pedir a Facundo Chávez que cuente algo sobre los secretos de la negociación entre La Libertad Avanza y PRO, y me voy a correr a otra mesa en la que habitualmente no estoy, porque tengo una entrevista que siento que es muy importante, y ya van a ver por qué. Sobre todo porque es una persona que generalmente no va a la televisión, y estoy muy agradecida de que esté con nosotros hoy en los estudios de La Nación.
Adelante, Facu, así no queda afuera esa información y me voy al otro estudio. Hay una tensión